Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush vamos a estar conversando sobre algunos temas de trascendencia, sí. Y también vamos a estar recibiendo a invitados muy especiales, de esos que son difíciles de encontrar. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos para dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra y vos, que estás allí escuchándonos a través de Difusora Soriano 1210 AM y directamente, y si no a través de la página web que es www.difusorasoriano.com. Recuerden que también el programa durante la semana es subido a YouTube y de allí poder escuchar este que estamos haciendo hoy en vivo o si no, todos los demás que ya hemos realizado. Es así que damos comienzo al programa de hoy con Expresión Viva y con Sandra Rush con una propuesta muy significativa como lo anunciara al comienzo, como es la conmemoración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia. Y para ello nos acercará Sandra al poeta Juan Zorrilla San Martín con su poema La leyenda patria. Adelante, Sandra, te escuchamos con suma atención. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano y Puerto Cultura. Estamos a un par de días de la celebración de un año más de nuestra independencia y la expresión viva de hoy la dedicaré a homenajear a nuestra patria, compartiendo con ustedes algunas reflexiones y un artículo muy valioso que me hizo llegar el escritor y poeta Ramón Cuadra Cantera, rescatando el fervor patrio de don Juan Zorrilla de San Martín. La declaratoria del 25 de agosto de 1825 no fue un hecho aislado, fue el resultado de una gesta libertadora que se desarrolló durante años en nuestras tierras, habiendo tenido como hechos determinantes en ese año y previamente el desembarco de los 33 en Agraciada, la acción de San Salvador en Dolores, la toma de Santo Domingo de Soriano, el abrazo de Monzón, el sitio de Mercedes, todos en nuestras tierras. Por eso, vinculado a esto, es un gran honor como mercedaria y sorianense decir que nuestro departamento de Soriano fue la cuna de esa declaratoria y que por eso es que nuestro escudo tiene bien merecida la leyenda Aquí nació la patria. Fueron un puñado de hombres los protagonistas, muchos años, muchas vidas, muchos sueños, muchas renuncias. Los unía el gran patriotismo, el honor, el fervor, el compromiso. La independencia era el rumbo, la libertad del pueblo, la jura. Y fue don Juan Zorrilla de San Martín en sus versos que inmortalizó esta hazaña. Y dice así Ramón Cuadra Cantera: el fervor patriótico de Juan Zorrilla de San Martín es ampliamente conocido. Nadie puede negar que el cantor de nuestras glorias patrias no haya sentido vibrar en su interior lo que luego expresó en sus versos y en sus alocuciones. El fervor patrio le venía a este gigante de pequeña estatura de saber que pertenecía a un pueblo que tenía el valor de patria. Él no podía identificarse sin identificar el territorio que habitaba, saber su historia, su legado, construir su porvenir para poder sentirse habitante del lugar. Pero la historia que se iba escribiendo con los hechos tenía necesidad de ser cantada, de entrar en el imaginario del pueblo y darle una geografía, un espacio físico y espiritual que lo distinguiera del resto y que abarcara a todos con esa distinción. Y llegó el día, fue el 19 de mayo de 1879, frente al pueblo uruguayo, con motivo de la inauguración del Monumento a la Independencia, obra realizada por el escultor Juan Ferrari, padre del conocido Juan Manuel Ferrari, en la Florida, que desglosó en la cadencia de un verso el nacimiento de la patria.
Aquel memorable hecho se adentró en el corazón de todos los orientales, quienes lo escucharon por primera vez de labios del poeta, escribía Alejandro Gallinal. Se enfervorizaron, repetían los versos como propios, como si del más recóndito rincón del corazón les hubiera nacido una plegaria laica para poder celebrar la liturgia de la historia. Y aquel grito sonó de la Florida en los fragosos campos rodeada de bravos redentores. Arde la inmensa hoguera que la patria encendió y arden en ella nombres, tratados, vínculos nefarios que vuelan en cenizas esparcidas como aliento de pueblos redimidos. El concurso para este poema llamado La leyenda patria no le había dado al poeta el primer premio, por excederse en la cantidad de versos que el jurado del mismo en el llamado había dispuesto. Pero el pueblo dejó de lado el no menos interesante del poeta Aurelio Berro, a quien se le había otorgado el premio, y sintió como propio el del joven poeta, que afirmado sobre la punta de sus plantas, elevaba sus brazos y se elevaba aún más en cada verso que decía soltando al aire con sus cabellos que, como un aura patriarcal, dibujaban la testa del bardo entre la luz que rompía el gris de aquella mañana. El sentir del pueblo movió al poeta ganador a desprenderse de su medalla que lo distinguía con el primer premio, para colocarla en la solapa de aquel poeta incipiente cantor de versos, de acento bequeriano que inauguraba públicamente un nuevo acento que recogía el sentir del pueblo. Desde ese día, el nombre de Juan Zorrilla de San Martín quedó ligado a la patria y su poema fue y es el canto auroral de nuestra estirpe nacional. A este suceso que acabo de narrar, conocido por todos, no quisiera dejar de anotar uno más íntimo y familiar. Lo escuché de labios de una de sus hijas, de una de las hijas del poeta, Cochonita Zorrilla de San Martín de Mora. Por una noche se realizó una reunión en casa de Juan Ildefonso Blanco, de acuerdo con sus hijas. Allí, el dueño de casa entregó al poeta la medalla de oro que le dieran a su padre Juan Benito Blanco el día de la jura de la Constitución. Todo acabó, ya el mundo firme al Nobel batallador escucha dictando sus leyes y escribir su historia. La medalla que le entregó el poeta ganador Aurelio Berro, reconociendo que el poema de Zorrilla de San Martín era la historia que había nacido de la misma historia, se unía con el regalo de esta medalla de la familia Blanco, al del pueblo, que sintió y siente que don Juan Zorrilla de San Martín es el poeta de la patria. Tenerlo presente en este día en que recordamos la declaratoria de la independencia, plasmada en el monumento de la Florida, que dio lugar a la leyenda patria, es reafirmar como uruguayos nuestro deseo de una patria libre, grande en su accionar, grande en su legado e independiente de todo dominio emocional que pueda romper nuestra contextura de orientales. Ramón Cuadra Cantera. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta expresión viva de hoy. Reafirmemos, reforcemos y seamos conscientes del compromiso como ciudadanos de esta patria que tenemos de defender su libertad, sus principios y sus ideales. Les deseo que tengan muy buenas noches, sigan en Puerto Cultura y nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, estás escuchando Puerto Cultura y hoy vamos a anunciar en voces cercanas a dos invitados en esta primera parte, como anunciaba al comienzo, difíciles de encontrar. Se trata de dos artistas plásticos. Uno es Washington Febles Seriani, que reside en Maldonado y viaja muy seguido a España, y sobre eso vamos a conversar. Y también vamos a reproducir aquí una entrevista que le realicé al artista plástico Diego Alexandre Assi, que viene de España,
que ha llegado en estos días y que lo encontré en el Museo de Artes Visuales, donde le hice una entrevista que vamos a escuchar nuevamente por este programa. Así que a continuación vamos a escuchar primero a Washington Phelps Seriani y luego a Diego Alexandre Assi. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y ahora vamos a la entrevista del día. Vamos a conversar con el artista plástico de reconocida trayectoria en nuestro país y también en el exterior. Me refiero a Washington Phelps Seriani. Bienvenido, Washington, a Puerto Cultura. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la llamada, Daniel, y bueno, conversaremos un ratito. Así es. Washington, si bien durante tu carrera artística has realizado obras con distintas técnicas y estilos, lo geométrico es lo que más te ha cautivado, porque además venís de la escuela Torre García. ¿Por qué? Bueno, justamente, cuando yo ingreso al taller El Molino que dirigía el Seu Ribeiro, yo tenía 13 años, 12, 13 años, y indefectiblemente uno se siente imbuido por toda la teoría, la filosofía de vida y todo lo que implica el universalismo constructivista del taller Torre García. Uno se mete en ese mundo, empezás, yo tengo un problema de adicción con los libros y entonces uno se empieza a leer y con las charlas del taller con esa gente que eran, yo tenía, ya te digo, 13 años, era todo tipo ya 40 y pico, 50, yo qué sé, y era una maravilla aquello. Y nada, y uno a la larga termina adoptando la escuela del taller, ¿no? ¿Verdad? La línea del taller. Y yo no soy geométrico, pero me siento identificado plenamente, sí, con la línea torresgarciana de la pintura, ¿no? Claro, porque si bien en la naturaleza no está presente la geometría, por lo menos visible al ojo humano, creo que un artista como en tu caso o los que siguen sí, tal cual la escuela de Torres García ven o tienen otra sensibilidad diferente, ¿no? No sé qué te apreciación tiene esto para ti. Claro, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, me acuerdo que cuando salíamos al taller salíamos a tomar apuntes, no trabajábamos en base a fotografías, por aquello de que, como decían en el taller, la cámara ve demasiado. Ajá. y el ojo elige, o sea que tú te separabas frente a algo que quisieras pintar, sea un árbol, una casa, un auto, lo que fuere, un paisaje urbano, entonces eso te permite, el hecho de la geometría te permite, para sacar un apunte a mano alzada rápidamente, lo solucionás con geometría. Exacto. Todo lo demás, el follaje, en fin, lo haces después cuando ya empezás a elaborar la obra en el caballete, ¿me explico? Uh-huh. Es una manera que uno se acostumbra a la geometría en la base de hacer un apunte rápido a mano alzada de un tema que te interesa, ¿no? ¿Verdad? Claro. Phelps, regularmente viajás a España, siempre con motivos artísticos o culturales, ¿no? ¿Qué diferencia, ya que visitás varias ferias y talleres y pintás allá, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el público español y el uruguayo en cuanto al arte plástico? Bueno, evidentemente que tenemos muchos siglos de distancia entre unos y otros, ¿no? Uh-huh. Uno se encuentra ya con una riqueza en la historia de la pintura universal que bueno, es de donde hemos venido mamando, digamos, todo el tiempo, ¿no? Hay distintas, o sea, por ejemplo, tienen la cultura de la inversión en arte, por ejemplo, claro. Cosa que acá todavía no estamos acostumbrados, nadie piensa en invertir en arte. Se facilita mucho más el traslado de obras, o sea, yo tengo que llevar una exposición de 10, 15 cuadros de Alfas del Pi, que es el pueblo donde vivimos, hasta Milán, uh-huh. y
y me meto en un tren a la noche con los cuadros, me duermo en España y me despierto en Italia a la mañana con los cuadros. Me explico, el hecho de pasar, acá no podemos llevar una acuarela a Buenos Aires. Claro, hay que hacerlo a través de despachante de aduana. Te complican la vida, claro. ¿Viste? Es una tranza. Yo creo que para las empresas que hacen Arte Express, flete de obras de arte, les es más fácil entregar un cuadro en Tokio que en Buenos Aires. Claro. Bueno, eso es un tema que la verdad que es bastante, no sé por qué, porque estamos muy complicados en eso. Bueno, hay varias diferencias. Después ya te digo, hemos encontrado también la facilidad de... te invitan a exponer, o sea, es más fluido el manejo de... Hay burocracia también, por supuesto, ¿no? Como si no, parece que no seríamos humanos si no tuviéramos tanta burocracia encima, pero de todas formas es una cuestión más ágil, más práctica de hacer las cosas, ¿no, verdad? Obvio, también hay muchas cosas que se manejan o se agendan con tiempo de antelación, ¿no, verdad? Puedes hablar de algo de 1 o 2 años para adelante también, cosa que está bueno también porque ya sabes lo que tenés que hacer dentro de 2 años, ¿no? En parte te ayuda a organizar el trabajo, de qué vas a pintar, cuánto tenés que pintar, qué tamaño tenés que pintar, qué técnica tenés que pintar. Entonces, es una manera de ordenar un poco el caos que a veces significa nuestras vidas, ¿no? Sí, sí. Y cuando tú viajas a España, vas a pintar allá, no llevas nada, ya tenés todos los materiales, tenés todo allá, ¿no? O sea, en ese sentido lo tenés resuelto. Sí, absolutamente. No, yo siempre comento, digo que yo soy un tipo muy, muy tranquilo, pero a esta altura me vengo a encontrar con algo que me estresó, que son los aeropuertos. Y más si llevas material. Yo no quiero saber nada de llevar nada, ni un pincel, ni una acuarela, ni un dibujo. Por suerte, claro, tengo todo allá. Voy con lo opuesto. Claro, Washington, literalmente. Sí. ¿Y te ha pasado de estar en España y que con tus cuadros en España, ¿no? Y que un cliente, alguien, se decida por algo que tenés en el catálogo, pero está en Uruguay? ¿Eso te ha pasado? Sí. Y bueno. No, lamentablemente no me ha pasado, ¿no? Claro, yo lo que pasa es que yo trabajo con una galería en Barcelona. Ajá. Y claro, entonces a ver, obviamente que si pasa algo así, que yo pueda enviar la obra desde Montevideo, desde Uruguay a España, se la mando a la galería en un tubo, ¿viste? Enrollada en un tubo, y la galería se ocupará de poner el bastidor. Exacto. Y lo que fuere. Sí, por supuesto. Decime una cosa, Washington, ¿cómo ves el arte plástico hoy en función de las nuevas, de lo que ha pasado utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Utilizando los iPad o los Apple Pencil, los nuevos programas? Sí, para mí es un lenguaje desconocido. Yo soy un pintor de caballete. Incluso tú me dijiste artista plástico. Yo no soy ni artista ni plástico. Yo soy un pintor a secas. Bien. O sea, reconozco todo eso, poco, obviamente, como son herramientas, nuevas herramientas que van surgiendo, y bueno, habrá gente que las adopte, las ponga en práctica y trabaje con esas herramientas, ¿no, verdad? No es lo mío. Desconozco absolutamente el lenguaje. Sí. Hay artistas plásticos actuales, uruguayos incluso, que han incorporado a su trabajo tradicional sobre el lienzo y con el pincel o con la pluma elementos digitales haciendo collage. Pero no bueno, yo hago collage también. Sí. Tengo varias series de collage, sí. Pero yo el collage lo trabajo con papel pegado con cola y pintado con acrílico por arriba, y así de sencillo nomás. Perfecto. Decime una cosa, Washington, ¿pintás para vos o pintás para alguien que no conoces? Qué lindo, ¿eh? Sí, a veces uno, está bueno eso que me decís, porque a veces uno no sabe para qué, o sea, está bueno. A mí hay una pregunta que no sé si tengo una respuesta. Yo pinto porque necesito pintar. Yo trabajo todos los días
no es que yo no me siento a esperar la inspiración, porque como dijera Picasso, bueno, o sea, las frases célebres todas se las adjudican a Picasso, a Sí. Artigas o a Mafalda, ¿viste? Pero Es esto verdad. dice que lo decía Picasso, que él no se sentaba a esperar cuando le preguntaron si él creía en la inspiración, Ajá. dice, yo no sé si existe la inspiración, pero si existe, que me agarren el caballete, Está bien. que no me agarre distraído. Está ¿No? muy bien. Entonces, claro, y nada, ya te digo, yo, además, ojo, no es que uno está sentado a caballete pintando todo el tiempo, el trabajo en el taller implica armar algún bastidor, fondear Claro. una tela, preparar cartones, hacer bocetos, yo dibujo Sí, mucho, a mí me gusta mucho dibujar y dibujo mucho, Sí, es verdad. leo mucho también, no solo sobre arte, pero digo, estoy a veces cualquier novela a mí ve hablando de inspiración, capaz que te lees una novela policial y de repente por ahí encontrás una parte y dices, pero esto mirá, o la descripción de un paisaje en una novela, un paisaje urbano, Sí, sí. y te sugiere una obra, qué sé yo, Sí. uno nunca sabe dónde va a saltar la cosa. Es así. Washington, ya nos tenemos que ir cerrando, pero te hago una última pregunta. Hoy nos acabamos de enterar hace un ratito que falleció el artista plástico Ernesto Vila, 89 años. Sí. Tú lo conociste, Recién supongo. mirá, todavía no he tenido, yo por suerte en este momento estoy en el Tala, estoy disfrutando de mi pueblo, Sí. y me acabo de enterar recién, no he todavía hablado Claro. con ningún colega, ningún amigo, he recibido mensajes, sí, viste que ya nos empezamos Sí, claro. a pasar la mala noticia, Sí. pero realmente es una gran pérdida porque es otro de los maestros que nos dejan, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Sí, también, en fin. sí, Ernesto Vila también viene de la escuela Torres García, me parece. Claro, sí, Claro. fue, no me acuerdo muy bien en qué época estuvo él en el taller, no creo que haya sido alumno directo de Torres, pero obviamente, él fue alumno de Gurvich. De Gurvich, Si sí. mal no recuerdo. Sí, alumno de Gurvich, exacto. Creo que él fue alumno de José Gurvich, sí, otro tipo impresionante también, Sí. el arte que hacía Gurvich. Así es. Bueno, Washington, nos despedimos. Seguramente estaremos hablando en otro momento. Y bueno, te agradezco tu tiempo para esta entrevista para Puerto Cultura. Al contrario, Daniel, ha sido un placer enorme. Sí, si Dios quiere ya nos estaremos conversando y nos mandaremos alguna otra conversa algún día de estos. ¿Cómo no? Te espero cuando quieras. Así es. Amigos, nos despedimos de Washington Feble Seriani y continuamos con la programación de la noche del sábado de hoy. Continuamos, amigos, con la segunda parte de Voces Cercanas, donde vamos a encontrarnos con la comediante Carmen Gabriela Gómez, que actualmente se encuentra en Brasil. Con ustedes y con nosotros, Carmen Gabriela Gómez y el mundo de la actuación, el mundo del teatro, el mundo de las tablas. Hola Daniel, Sandra, audiencia de Puerto Cultura. Sé que les había prometido empezar a hablar del cine mudo, de Chaplin, de los primeros cómicos en la pantalla grande, pero el fin de semana pasado tuve la suerte de asistir a una vernissage donde hubieron charlas con diferentes actores culturales y una gran exposición de artistas uruguayos, chilenos, de varios países, que mostraron su muestra pictórica y sus esculturas. Fue una experiencia preciosa, digna de ver y de admirar, porque realmente todos estuvieron fantásticos. Más yo reparé y quedé atrapada en Los Arlequines de Juan Martín Olivera. Los pueden encontrar como juan.martin.olivera, un muchacho con una sensibilidad, y bueno, yo como mujer de teatro no puedo dejar pasar por alto. Hablamos de bufones, hablamos de todo tipo de cosas del teatro antiguo, pero de los juglares también, pero hay que hablar del Arlequín, que fue un personaje
también icónico y que representó una época, sobre todo en Italia, a pesar de que su origen viene de la Edad Media, ¿verdad? En Italia aparece recién en el siglo XVI, y es ese personaje que vemos, que sale muchas veces en carnaval, por el Carnivali, famoso italiano, que tiene... su traje tiene esa forma romboidal, de colores brillantes, que tiene muchas veces una máscara, que tiene un gorro de 4 puntas con borlas colgando, y que vamos a hablar un poquito de esta figura tan intrigante y tan increíble. El arlequín tiene una personalidad camaleónica. Es astuto y es necio, es intrigante e indolente, es sensual y a la vez grosero, brutal y cruel, ingenuo y poco solemne en realidad, ¿no? Como su atuendo, 1000 veces remendado y parcheado, porque recuerden que esas figuras romboidales eran parches y más parches. ¿Por qué? Porque él era un mendigo, era un esclavo, era un ser que vivía al servicio de su amo. Lleva una máscara negra de nariz geminiana. ¿Qué significa geminiana? Lo geminiano tiene que ver con la dualidad de su personaje, en este caso, ¿no? Su capacidad de pasar de la comedia a la tragedia, de la ingenuidad a la astucia, su capacidad de engaño y de transformación. Por eso se le llama geminiana. Y es un fabuloso acróbata saltarín. Como les decía anteriormente, parte del atuendo en principio era todo parches remendados, porque representa al criado tonto, siempre en busca de pelea, de comida, de mujeres, aunque se humaniza ante las humillaciones, el miedo al hambre y una inigualable capacidad de supervivencia, así como su amor por Colombina. Colombina era su partener, la chica de quien estaba enamorado, a quien intenta convencer con todas las tretas habidas y por haber. Y ella lo quiere, ella es inteligente y astuta y conoce sus encantos, pero a veces juega con los sentimientos de él. Ambos son parte del grupo de los Sani, que son sirvientes cómicos de la comedia del arte, lo que les hablaba hoy, de origen italiano. Él es un servidor, es esclavo, los colores del traje predominan el rojo y el verde. La máscara esa que les comentaba de cuero es una mezcla de gato y mono que nos indica su forma de ser, sus gestos, sus movimientos, y de ahí que tiene su nariz chata y repingona con mofletes regordetes y ojos redondos que nos de alguna manera nos habla de su glotonería, ¿verdad? Es una persona que está todo el tiempo pensando en comer por su condición de pobre, y siempre tiene que estar lidiando con situaciones por su supervivencia. Eso lo hace muchas veces cruel y astuto. Y esas expresiones mezcladas de alegría y sorpresa, pero nunca de enfado. Tiene mucha astucia. La máscara en la parte alta, digamos a la altura de la frente, tiene como una enorme verruga o un chichón, que en realidad era como un cuerno que se cortó. Entonces por eso parece una verruga o un chichón, que denota el origen diabólico de esta figura, que bueno, eso es otra cosa y no importa, porque sería como un poco aburrido el origen de este personaje. Pero recuerden que siempre los personajes malévolos, los personajes oscuros, el Joker, todos los personajes que lidian con el superhéroe, los malos, tienen una cuestión como un tanto diabólica y despótica. Muchos
pintores los plasmaron en varias obras, ¿verdad? Picasso, por ejemplo, en 1917 pinta, valga la redundancia, el Arlequín. Después Salvador Dalí tiene una obra que se llama El Gran Arlequín y su pequeña botella de ron, que es maravillosa. Después Joan Miró plasma sobre tela el Carnaval del Arlequín, que es otra obra imperdible, una joya. Los más famosos, los actores más famosos que representaron el Arlequín fueron Sant'Agata, Tristano Martinelli, Domenico Biacolelli. En la cultura popular destaca Harley Quinn, por ejemplo, el personaje de Harley Quinn, que es una chica, personaje de cómics y de películas muchas veces relacionadas con el Joker, ¿no? Eso que yo les decía de los villanos. Los villanos también merecen ser leídos, investigados. Por eso a mí me gustó mucho, por ejemplo, el primer Joker, que es como muestra el perfil psicológico de cómo él llega a ser como es y a poder mostrar sus emociones, cuáles son sus intenciones y a qué apela, por qué él se convierte en un ser maquiavélico. Bueno, ahora sí, los dejo, será hasta la próxima, en donde empezaremos a hablar de el humor en el cine, en la pantalla grande. Hasta la próxima, que tengan una linda semana. Bienvenidos a Tinta de Escritores. Nos encontramos hoy en el Museo de Artes Visuales con el artista plástico uruguayo Diego Alexandre Assi, que llegó de España hace unos días y tenemos el gusto de poder entrevistarlo hoy. Diego, contame un poco tu relación con el arte Madí, ya que hace poco también estuviste exponiendo en el proyecto Arte 25 en el Latu. Sí, Dani, bueno, agradecerte la entrevista y el poder expresarme y contar un poco cómo llegué al arte Madí. Fue en el año 2010, conocí a una mujer que se llama Ana Dolder y ella me dijo si conocía sobre el arte Madí, y le dije que no, honestamente, y me dijo, te veo en el arte Madí. Yo pintaba figurativo, hacía otras cosas, y dicho y hecho, yo busqué en Google información sobre el arte Madí y me enamoré automáticamente del arte y de la concepción. Obviamente fui buscando información, tratando de meterme un poco de qué iba, y bueno, Carmelo, como tenemos la maravillosa suerte de estar haciendo la entrevista en este lugar increíble donde está la exposición de Carmelo, fue el primer artista que vi Madí. Después conocí obra de Roald Rothfuss, de Julia Kosic, de Bolívar Gaudí, de muchos más, pero él fue el que me atrapó, y después mi propio desconocimiento. Y cuando me decían que estaba haciendo, que yo decía arte Madí y no lo conocían, me pareció, si bien el arte nace en Argentina, en Buenos Aires, hay una impronta uruguaya muy, muy importante con Carmelo Arlequín y Roald Rothfuss, y sentí como una especie de, tomé yo, sin que nadie me lo diga, esa bandera de defender el arte Madí, y me dediqué lleno, y desde ese tiempo hasta ahora me ha dado, yo le llamo el viaje Madí porque he conocido muchos lugares, y tengo el privilegio de que me hayan invitado a estar en el Museo Madí de Hungría, en Budapest, de forma permanente, con obras de Carmelo y de otros grandes, y de artistas vivos también, que estamos haciendo arte Madí, porque el arte Madí sigue vivo, es el único arte de vanguardia que permanece desde hace más de 70 años, y en Europa sigue teniendo su importancia. Ahora, este acercamiento con Carmelo Arlequín que estamos presenciando hoy aquí en el museo, pocas veces se ha realizado, ¿no? Como este reconocimiento que lo vemos hoy acá, lo vemos en el MACA, también hubo otra exposición. ¿A qué se debe? El interés de Carmelo, que murió en el 2010, ¿no? Sí, en el 2010 yo vi la exposición en el Centro Cultural de España de él, que no exponía en Uruguay desde hace, él tenía el sueño de exponer en Uruguay, y le hacen esa exposición y él muere, si no me mal recuerdo, en septiembre, y tuve el privilegio de ver su obra en directo, y yo creo que los reconocimientos nunca son tarde, sobre todo de la magnitud que tiene Carmelo Arlequín en el mundo. Yo soy un gran fan también de Joaquín Torres García, pero creo que
sin equivocación, están a la altura en cuanto a lo que han logrado con el arte, de su propio pensamiento y la influencia que han tenido en otros artistas en el mundo. Lo ha tenido Joaquín Torres García con su constructivismo universal, pero también lo sigue teniendo hoy en día Carmelo Ardequín. Te lo digo porque lo vivo en Europa, lo que significa Carmelo Ardequín para los artistas, no solo Madí, sino del arte geométrico en general, pero Carmelo Madí está en una altura muy alta en cuanto al conocimiento que tienen de él, y diría más del que tenemos acá. Por eso cuando me enteré que yo venía para Uruguay, que coincidía con la exposición, me dio una alegría, porque creo que él se lo merece y tendría que hablarse más y estudiar lo que ha significado él para el arte de vanguardia universal. Salió del Río de la Plata, decíamos que en Buenos Aires, pero él tiene una impronta muy grande. Él conoció también a Joaquín Torres García, si bien no perteneció a su escuela, pero obviamente incidió mucho en su visión del arte del futuro. Recientemente también te convocaron de la Escuela de Artes Plásticas, de Bellas Artes de Buenos Aires. Sí, tuve la alegría de una alumna que me escribió porque estaban estudiando mi obra y bueno, me hicieron una serie de preguntas y tengo la invitación, gracias al jefe de cátedra de la universidad, para visitar la universidad. Y bueno, son esos mismos, creo que tenemos, que nos dan alegría por haber tomado la aposta de seguir haciendo arte Madí. Yo, como otros artistas, yo no es que yo esté abanderado yo solo. También escuché que el periodista argentino Jorge Lanata te compró personalmente una obra de arte Madí. No sé cómo llegaste a eso, sí. ¿Es así? Sí. Y a poco tiempo fue en el creo que 2011, 2012, tuve la suerte de conocerlo. Yo ya sabía en ese tiempo, porque me comentó, él era un coleccionista del arte geométrico, pero también del arte Madí, y le gustaba mucho el arte uruguayo, ¿no? Tenía obra de María Freire, de Castigliolo, y tenía obra de Carmelo, por supuesto, ¿no? Y tuve el privilegio de que comprara así una obra mía, que fue también, son esas cosas que te pasan que decís, bueno, voy por el buen camino, porque lo que te decía hace un rato, nunca tuve un maestro que me diga cómo hacer arte Madí. Uno lo fue buscando con la información, viendo, y bueno, así uno se va haciendo. Sí, arte Madí incluso en esculturas podemos encontrar de Julia Cógice, aquí en Punta del Este. Sí, en Punta del Este hay una escultura en La Paloma. Se puede ver obra de él, sí, claro. ¿Hay en la Argentina también o solamente sí. Aquí también? No, sí, él tiene, inclusive en París él donó un montón de, creo, no me acuerdo ahora el museo, no sé si el Pompidou, pero él donó un montón de obra que tiene una sección que es solo de él. Fantástico. Diego, una alegría poder entrevistarte hoy aquí, justamente en el Museo de Artes Visuales, con la exposición de Carmelo Ardequín. Agradecer especialmente que nos hayan dejado hacer... Ni hablar que sí. La entrevista es de una gran generosidad, yo feliz. Para mí es tan importante que a mis espaldas esté la obra de Carmelo, y que tú me estés haciendo esta entrevista hablando de arte Madí y de él, me parece para toda la vida, inolvidable. Muchas gracias, Diego. A ti. Le agradecemos a las autoridades del museo que nos permitieron hacer esta nota hoy aquí. Adiós. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura, y casi sobre el final de esta travesía radial es que llegamos a Puerto, o mejor dicho, llegamos a Jazz en el Puerto, donde nos espera José Ferreira para recibirnos con la mejor música y todo su conocimiento en el análisis musical, como nadie lo hace, de José Ferreira desde Jazz en el Puerto. Buenas noches, Puerto Cultura. Daniel, Sandra, audiencia. Hoy hay nostalgias, también musicales, en base doble. Vamos a la primera parte. Los invito a escuchar un audio de la segunda mitad de la década del 2010, en una sala del Sodre, antes de una presentación de un espectáculo teatral de la tribu de Rosa Luna, en mis nostalgias dedicadas a Justo Pastor Pozzolo, Titonga. Con nosotros, Luis Chato Arismendi. Acordate el tango. ¿Qué tango? ¿Qué tango? ¿Se te fue? Se me fue. Soy un veo bien piolín, vivo al sur, y fui sin patrón desde aquí. De prepo te doy mi alegrón de vivir, mi canción de varón. Po. 500 más. Sí, no, pero escuché una cosa. Vas. Capaz que ese tango empieza a capela. Si te animás, ¿cómo la ves para hacer un dúo con el contrabajo? Lo tocás vos también, ¿no?
No, ya mucho laburo, ya mucho con trabajo. Vos sabés de que yo te quiero escuchar tocar el contrabajo. Y jazz. Ves que vos me pudrí la cabeza. Este es el amor de un pichi del barrio sur que se había enamorado de una cajetilla del barrio norte y todos los días le cantaba así. Yo soy un reo bien piolín, vivo al sur, pillo y sin patrón, desde aquí te prepo te doy mi alegrón de vivir, mi canción de varón. Y aunque apolillo en un jazmín, para vos, linda para vos, tengo un buen corazón con balcón donde hacerte el amor del país. Te doy mi pobre maravilla, mi esquina poeta, mi estrella en chancleta, que brilla en mis ojos por vos. Tuya, la rosa de mi pan, tuyo, mi perro y mi overol, tuyo, mi mate y mi gotán, tuyo, mi cacho de sol. Isa, queré lo que te doy, Isa, qué lindo ser dos. Y aunque apolillo en un jazmín, para vos, linda para vos, tengo un buen corazón con balcón donde hacerte el amor del país. Te doy mi pobre maravilla, mi esquina poeta, mi estrella en chancletas, que brilla en mis ojos por vos. Tuya, la rosa de mi pan, tuyo, mi perro y mi overol, tuyo, mi mate y mi gotán, tuyo, mi cacho de sol. Isa, queré lo que te doy, Isa, qué lindo ser dos, qué lindo ser dos. Segunda y últimas nostalgias. Una tarde nos saludamos, de vereda a vereda. Ella en el 825, yo en el 818, de calle Castro y Cariaga. Cruzó y comenzó una vez más nuestra tertulia. Me habló de su jazz, del tango de su esposo, a quien no conocí. En un momento, ya que estábamos hablando de músicas de raíces africanas, entre risas, coincidencias, empatizamos una vez más. Ambos dijimos, si tiene estas características, compramos el disco o sacamos las entradas para verla, aunque sea una ilustre desconocida para nosotros. Mi nostalgia es de amor y de respeto a Judith Urdangarín de Bonino, siempre en mi piel y en mi corazón. Ayer es el tema que vamos a escuchar, de una mujer
que tuvo las características que charloteamos junto con Judith. Para usted, donde quiera que esté, y para todos ustedes, Carmen. Yesterdays, yesterday, days I knew as happy, sweet, sequestered days, olden days, golden days. Days of mad romance and love. Then youth was mine, truth was mine, joyous, free, and flaming life, forsooth, was mine. Sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterdays. Yesterdays, yesterdays, days I knew as happy, sweet, sequestered days, olden days, golden days, days of mad romance and love. Then youth was mine, truth was mine, joyous, free, and flaming life, pursuit was mine. Sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of, I'm dreaming of, but that day you was mine. I looked around and truth was mine. Joyous, free, flaming life, forsooth was mine. Sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of, today I'm dreaming of, today, today, today I'm dreaming of yesterday, yesterday, yesterday. Les dejo un fuerte abrazo de amor para la convivencia social. Que terminen bien este sábado. Feliz domingo. Buen comienzo de semana. Ya sobre el final del programa estamos ahora en la lupa literaria, donde vamos a conversar sobre Franz Kafka, el escritor checo que nació en Praga
el 3 de julio de 1883. Hoy estamos prácticamente a 101 años de su fallecimiento. Él falleció en el 1924. Pero su creación continúa tan fresca como entonces. Yo diría que intacta al día de hoy, porque Kafka fue uno de los pioneros en fusionar elementos de la realidad con lo fantástico. Y además, el escritor se sumerge en lo profundo de los conflictos humanos y juega con lo psicológico, juega con la ansiedad, con el tormento psicológico, juega con la culpa, con el miedo, los prejuicios, la competencia, lo absurdo y el ser humano en función de la burocracia. ¿Por qué? Bien, creo que quizás sea él uno de los primeros en abordar estos temas, por lo menos desde esa perspectiva, desde la perspectiva kafkiana, ¿no? Porque entre la ficción y la realidad se conjugó toda su vida. Franz Kafka nos contó sobre sus miedos, sobre sus traumas, su problema con su escasa o no relación, sobre la presión que sufrió toda su vida por parte de su padre, que hasta donde sabemos mantuvo la vida la vida familiar bajo mucho rigor, ¿no? Y hoy recién les mencioné que, bueno, no quedó muy clara su relación sentimental también, ¿no? Quizá para la época era un poco normal toda esta situación, un poco, ¿no? Y Kafka no era un ser humano tampoco promedio, tenía una sensibilidad especial que no fue comprendida en su núcleo familiar. Lo hemos visto ya en otros tipos de escritores, y esto siempre afecta y seguirá afectando, ¿no? Como el caso de Julio Cortázar también, Horacio Quiroga, Agatha Christie, fue un caso totalmente diferente, pero con Kafka se cumple nuevamente esa situación de incomprensión familiar en la que el artista debe tomar decisiones difíciles que también lo van a poner a prueba en lo que hace. Como persona, además, se juega todo en función de su vida y también del mundo que lo rodea. Él tiene que aprender a resolver muchas cosas porque, como les dije, estaba muy presionado desde la familia, presionado por la sociedad, no tenía muchos amigos, entonces hizo un gran sacrificio para superar toda esa desaprobación que tenía en cuanto a lo que él quería y lo que le imponían que debía él realizar. Y todo esto siendo una persona muy sensible, como lo fue, y en una lucha constante con sus conflictos, con sus miedos internos, ¿no? Creo que la propia realidad literaria siempre ha sido difícil en toda época, incluso en la actualidad. Kafka es una de esas personas que dejó todo atrás o todo a un costado para continuar escribiendo. Y Kafka también fue uno de los tantos escritores que no alcanzó a ver el impacto de su obra y mucho menos vivir de lo que escribía. O sea que a veces cuando el escritor hoy se queja o duda, todos los escritores dudan, ¿sí? Todos los artistas dudan hasta que empiezan a recibir comentarios de gente que no los conoce y sí se vinculan con su obra. En su caso, todo esto le fue muy cuesta arriba. Cantidad de ejemplos podríamos poner. Bram Stoker, autor de Drácula, que fue todo un problema escribir esa novela y que tampoco vio que la trascendencia que tuvo. Debemos considerar que su obra es actualmente considerada de las más influyentes en la literatura universal. Una pena que él ni siquiera haya tenido una visión cercana de lo que representaba, ¿no? Lo que hacía. Kafka, una persona muy particular que logró aparentemente muchas cosas en la vida, pero eso que logró en el mundo real no llegó a ser real en su vida, y lo que fue fantasía
tardó años, además, de formar parte del mundo real. ¿Se dan cuenta? Un hombre que además falleció joven, tenía 41 años. O sea, muy joven para el promedio hoy. En aquella época era un hombre ya maduro. Kafka estudió química, pero se dio cuenta que no era lo que buscaba. 2 semanas después incursionó en historia del arte y también lo abandonó. Él quería escribir, esa era la realidad, pero tenía la presión de su padre, que era el centro de su vida y fue el responsable también de su destino, cosa que ninguno de los dos supo, porque fue quien lo obligó a que estudiara Derecho. Kafka no podía continuar probando, y eso se lo dijo su padre, probando una carrera y otra, y casi que le obligó a estudiar Derecho, porque él era un comerciante influyente y estaba en un círculo social muy elevado, entonces Kafka no podía tampoco ser nadie, tenía que tener estudios que fueran en función de la realidad social de la familia a la que pertenecía. Por eso la familia estaba muy bien posicionada en la sociedad y esto también le jugaba a él en contra en cuanto a sus intereses, porque ser un escritor en aquella época, era perder el tiempo, prácticamente. Kafka recibió una buena educación, aunque no fue feliz. Estudió Derecho por obligación y luego comenzó a trabajar en una compañía de seguros de las más prestigiosas de Praga. Y aquí vamos a ver cómo todo comenzó a tener sentido, aunque Kafka no se diera cuenta. Incluso su padre, que no veía con buenos ojos que su hijo escribiera, pero todo conspiró para que el resultado fuera el que conocemos, el de una literatura muy singular, como la que Kafka construyó. ¿Y por qué? Se preguntarán. Bien, porque sin querer el padre de Kafka lo presionó tanto que el joven Franz tuvo que sacar de sí mismo una realidad alterna, para no explotar, para no sucumbir, para no sentirse tan desgraciado como se sentía. Y es así que, él comenzó a escribir. A los 14 años ya tenía cuentos escritos que él mismo terminó destruyendo. Y destruir sus borradores se iba a convertir en una práctica que lo seguiría toda la vida. ¿Saben por qué? Porque era tanta la presión que padecía Kafka para que triunfara en los estudios, para que se convirtiera en abogado, para que se destacara en algo, para que fuera alguien en la vida dentro de su círculo social de relevancia, que Kafka nunca tuvo satisfecho realmente con lo que escribía. Tal es así que antes de morir le pide a su amigo que quemara todo, ¿sí? Que además él no creía que tuviera tampoco ninguna trascendencia lo que había escrito. Y aquí es donde alguien, ese amigo, su único amigo, Max Brod, toma un rol muy especial, porque por un lado podríamos interpretar que como amigo desobedece a su propio amigo en el lecho de muerte cuando le pide que queme y destruya todos sus manuscritos, pero no por mal, sino porque Max Brod confiaba en la capacidad de Kafka, confiaba en sus escritos, él tenía mucha confianza en lo que había hecho su amigo y le quería. Entonces, traicionó su palabra, pero en realidad le hizo justicia. Él confiaba más en su amigo que Kafka en sus propios trabajos. Pero ¿quién era Max Brod? Además de ser su amigo, Brod era o había sido un escritor, compositor y periodista checoslovaco. También fue su primer editor y sin él, sin su amigo, no hubiéramos conocido la obra de Kafka. La historia sigue, pero vamos a dejarla por acá y continuamos el sábado que viene si les parece bien. Cualquier comentario nos los dejan en la radio o aquí en el programa. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana.
Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de más material para el próximo sábado. Pero este fue un sábado increíble, ¿no? Yo creo que más cosas, más contenidos no podían entrar en el programa de hoy. Sandra nos deslumbró con el poema de Juan Zorrilla San Martín, La leyenda patria. Fue realmente maravilloso haber podido entrevistar a Washington Feble Seriani y a Diego Alexandre Assi, como también recibir a la comediante uruguaya Carmen Gabriela Gómez desde Brasil, escuchar la música y el análisis increíble, único diría yo, de José Ferreira y cerrar con la vida tan significativa de un escritor como Franz Kafka. Amigos, nos encontramos el próximo sábado, le agradecemos a la producción de la radio, sobre todo a Diego Sabela, y no se vayan, porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación del fin de semana. Adiós.